Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto podernos encontrar nuevamente a través de este espacio para abrir las Biblias y poder meditar en una idea central y bíblica de la palabra de Dios, para que ésta nos haga reflexionar sobre un aspecto enfáticamente de nuestra vida espiritual. Así que confío en el Señor y espero que hayan tenido un buen día y una buena tarde, y al momento de estar abriendo su Biblia, pues pueda estar gozando de ricas bendiciones del Señor. Así que le invito, hermano y hermana, a que abra su Biblia en el Salmo número 50 y en el versículo 23. Entre tanto lo encuentra, bienvenido sea, hermano y hermana, a esta meditación de la noche en esta oportunidad. Salmo 50, 23 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos tu bendición en este día en particular. Gracias también por concedernos tener salud y vida. Te ruego para que no solamente la vida física, sino que nuestra vida espiritual pueda ir en incremento, y que en esta tarde, Señor, o en esta noche, la meditación de tu palabra pueda aportar algo a nuestra vida espiritual. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El Salmo 50, hermanos, tiene como contexto, principalmente fue escrito por la inspiración del Espíritu de Dios a través de la instrumentalidad de Asaf. Se nos habla en algunos otros pasajes que Asaf era un músico, así que no nos extraña que Asaf haya escrito este poema como una composición musical para la gloria de Dios. Y el poema, o el Salmo número 50, al leerlo en su totalidad, nos vamos a dar cuenta de que es un juicio de Dios. Dios sentado en el trono juzgando al pueblo de Israel como el acusado, y toma Dios por testigos al cielo y la tierra. Así que tenemos aquí tres elementos: tenemos al juez, Dios; el acusado, el pueblo de Israel; y los testigos, que son cielo y tierra, la creación de Dios. Ahora, no podemos arguir de que este juicio ocurrió quizás en la oscuridad del tiempo, en el pasado, o que ocurrió en algún momento previo, obviamente, a la redacción de este salmo. Sencillamente es un juicio que es un escenario, quiero decir, de juicio legal que creó el salmista únicamente para describir una situación, y la situación es que todo creyente, podemos tomarlo como aplicación, de que todo creyente debemos ser evaluados por nuestra propia conciencia, número uno, y número dos, seremos y somos evaluados por Dios. Israel, vamos a decir, está representando a todo hijo de Dios, y los demás elementos como los testigos y el juez, pues continúa siendo Dios. Así que el salmo es muy halagador y es muy motivador, y es un salmo que debe de movernos, orillarnos a analizar nuestra propia vida. Y en el versículo 23, que es el último versículo de este poema o del salmo, vamos a darnos cuenta que termina con una promesa, con una advertencia, pero termina también básicamente con una promesa. Dice: le mostraré la salvación de Dios. ¿A quién le será mostrada la salvación de Dios? Bueno, dice el versículo que ya leímos: el que sacrifica alabanzas, pues ese es el que me honrará. En otras palabras, quien me honra, pues es aquella persona que va y ofrece los sacrificios de adoración en el lugar que tiene que hacerlo. Dice: y al que ordenare su propio camino, a ese creyente, a ese hijo mío, dice Dios, que está dispuesto a ordenar y evaluar como resultado de un proceso de evaluación personal, un análisis metódico de su propia vida, aquel
que ha llevado esta dinámica en su vida en algún momento, sea continuo o sea esporádico, a ese le mostraré la salvación de Dios. Ahora encontramos algo muy especial, hermanos, que me gustaría meditáramos en los siguientes minutos, y es justamente esto: y al que ordenare su camino. Bueno, y hay una promesa, como decía previamente. Esa promesa es que Dios nos va a salvar, es decir, Dios nos va a librar. Podemos encontrar o pudiésemos tomar como sinónimos de salvación aquí, no a la salvación respecto a la condenación, sino a la salvación con respecto a la liberación de Dios de alguna situación preocupante o estresante, o nos va a mostrar su salvación, que Dios nos va a librar, nos va a ayudar para poder ordenar una vez más nuestros pasos cuando llevemos a cabo ese ejercicio a nivel individual de evaluación de nuestra propia vida, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida material, de nuestra vida a nivel moral también. Así que quiero que consideremos, hermanos, respecto a esta declaración del salmista, en este caso Asaf, cuando dijo: al que ordenare su camino, Dios se va a manifestar a su vida de una manera eficaz para librarlo, para ayudarlo, para restaurarlo, para sostenerlo, para vivificarlo. Yo estaré con él y le mostraré mi salvación. Este ejercicio, hermano, hermana, de una evaluación personal para ordenar, como dijo el salmista: ordenaré al que ordenare su camino. Primeramente vemos aquí, hermanos, que Asaf, el salmista, declaró que al ordenar su propio camino, Dios le libraría. Dios le libraría. Podemos entender y aplicar la palabra camino o caminos, en este caso está en plural o en singular, quiero decir, su propio camino, se está refiriendo a la vida cristiana, en contraposición a la vida secular. Es decir, al que ordenare sus propios caminos, al que ya está en el camino de Dios, al que ya ha entregado su corazón a su Salvador y ahora ha emprendido desde ese momento una vida distinta. Ahora su ritmo de vida, su pensamiento de vida, su mentalidad, vamos a decirlo así, su filosofía de vida le ha generado una calidad de vida distinta ahora en Cristo. Y es, bueno, el hecho de estar ya en el Señor Jesucristo, eso indica, hermanos, que no todo es perfecto. El estar ahora en el cristianismo bíblico y verdadero, eso no implica y no significa que todo saldrá bien. Estamos en el camino correcto, pero nosotros somos pecadores en un camino correcto. Continuamos siendo aquellos con naturaleza pecadora, pero que no debiera ser controlada por el pecado, sino ahora la naturaleza divina que ha sido implantada en el creyente, pues es la que debe de dominar. Pero como muchas veces cedemos a los encantos mundanos y a los encantos de este presente siglo malo, entonces es ahí donde tenemos que hacer esa dinámica personal de evaluar nuestros propios caminos para ordenarlos. Porque como seres humanos, hermanos amados, tenemos que reconocer que somos un desorden. Tiene que venir Dios a implantar disciplina y a implantar un orden. Y si Dios es un Dios ordenado, la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, es decir, de orden. Y Dios desea que todo lo hagamos en orden. Y la Biblia también nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios. Es entonces que encontramos sentido a esta declaración de Asaf, cuando dice: al que ordenare su camino, entonces Dios estará de su parte y Dios le va a ayudar, Dios le va a salvar, Dios le va a librar. De manera tal, hermanos, que al convertirnos a Cristo vamos caminando por un sendero diferente, una vida distinta, una vida con sentido, con propósito, con alegrías, con un gozo que perdura pese a las luchas y a las pruebas y a los desencantos de esta vida. Así que vemos, número uno, hermanos, que la palabra declara que uno como creyente, como hijo de Dios, tenemos
que de tiempo en tiempo ordenar nuestro camino. Ya estamos en la vida cristiana, pero es tiempo de hacer un alto y decir, ok, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? No porque la gente nos vea, no porque la gente nos juzgue o nos juzga injustamente, justamente o injustamente, y cualquier juicio es injusto porque no nos corresponde a los seres humanos juzgar a las otras personas. No importa la posición que tenga, no nos corresponde, no nos compete a nosotros juzgar, porque normalmente cuando juzgamos a otra persona estamos viendo los defectos. Es decir, Cristo dijo, es que tú al juzgar estás viendo la paja en el ojo ajeno, pero no te has dado cuenta que tienes una viga en tu propio ojo. Entonces es una incongruencia y es un acto incongruente juzgar a los demás. Más bien deberíamos de juzgarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que está diciendo Asaf. Si yo me juzgo, si yo me ordeno, si yo me critico a mí mismo, si yo declaro que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal mediante la labor y la presencia del Espíritu de Dios, entonces Dios me va a ayudar a corregir. Pero también encontramos, hermanos, que el ordenar nuestro camino no solamente es ordenar nuestro sendero en la vida cristiana, corregir lo deficiente para poder rectificar y entonces continuar en el camino correcto, sino que también encontramos en la palabra de Dios que el profeta Isaías fue con el rey Ezequiel. ¿Se acuerda la historia, verdad? Que Dios le dijo, ve con el rey y dile que se va a morir. Esa enfermedad que tiene, pues está en fase terminal. Así que ve y dile que realmente va a morir, que ya no se preocupe por estar pensando que va a vivir y que va a hacer. No, dile que se va a morir. Que ordene su casa porque morirá. Esa historia la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y la frase a la cual quiero que llamar su atención, hermano y hermana, es esa: ordena tu casa porque vas a morir. Si nosotros supiéramos, hermanos, los seres humanos, Dios no nos ha dado esa facultad de saber cuándo vamos a morir. Sabemos que un día vamos a dejar de existir. La Biblia lo dice, Hebreos 10:27 declaró el escritor sagrado y dijo, está establecido para los hombres que un día mueran. Eso es un absoluto, vamos a morir, o si no morimos va a venir el arrebatamiento. Sin embargo, es decir, vamos a morir, está implicando que no somos eternos, somos corruptibles, nos vamos a enfermar o nos van a matar, una de dos. De una manera vamos a fallecer. Así que, pero no sabemos cuándo. Y como no sabemos cuándo, pues entonces tenemos que estar preparados. Y una manera de estar preparado para la muerte, además de la salvación, que estoy obviando ese hecho, pues es estar en orden nuestra casa. Es decir, los asuntos personales debes de ordenar. Asaf dijo, al que ordenare su camino, Dios le va a salvar, le va a ayudar, le va a restaurar, le va a vivificar, para que pueda rectificar. Pero también se nos habla en la Biblia que un hombre tuvo la consigna de Dios, el llamado de Dios, a ordenar su casa porque iba a morir. Ahora, todos estamos, hermanos, no sabemos, todos estamos expuestos a la muerte, a cualquier enfermedad, y más en estos tiempos, ¿verdad? Que se nos alerta tanto por esta pandemia, en la pandemia que estamos viendo, pero realmente, hermanos, podemos vivir de cualquier cosa. Podemos morir de cualquier motivo, no solamente de la enfermedad del COVID-19, sino de cualquier enfermedad. Y como todos nos encontramos expuestos a ese hecho real, pues entonces dice Dios, ordena tu casa. Ordena no solamente tu vida cristiana, donde vas caminando, hay deficiencias, hay errores, hay negligencias, hay descuidos, ordénalos, siéntate y pídele al Señor que te dé sabiduría para corregirlos. Ordena tu camino, dice Dios, sino que también ordena tu casa, es decir, tus asuntos personales. Hay asuntos que tenemos que arreglar, hermanos, porque un día vamos a morir. Usted sabe los asuntos que tenemos que arreglar. Somos muy descuidados en nuestra vida y tenemos que ordenar ciertos asuntos porque un día vamos a dejar de existir. Y número 3 y último, hermanos, también hubo un salmista quien escribió el Salmo número 119, que él le pidió al Señor también en oración y en clamor. En el Salmo número 119, versículo 30, 133. Salmo 119, 133. Declaró el salmista y dijo, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad
se enseñoree de mí. Ahora, aquí la consigna, hermanos, o la asignación es: ayúdame a ordenar mis pasos a través de tu palabra. Asaf dijo: al que ordenares su camino. Elías, o más bien Isaías, el profeta, dijo: ordena tu casa. Y aquí este versículo nos dice: ordena tus pasos. Podemos tener pasos ordenados, pero estar en el camino incorrecto. Por eso el primer versículo del Salmo número 50, versículo 23, y el Salmo 119, versículo 133, tienen relación uno con otro. Porque no solamente es tener los pasos, el caminar ordenado, porque podemos tener los pasos ordenados, pero en el camino incorrecto. O podemos estar en el camino correcto, pero con pasos desordenados. El asunto es, dice Dios: ordena tus pasos, ordena tu casa y ordena el camino, para que andes en un engranaje real y verdadero y eficaz, para que entonces tengas la restauración y la ayuda de Dios y la salvación de Dios en cualquier situación. Y termino con esto, hermanos. El salmista declaró que a Dios le dijo: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Aquí pasos podemos equipararlo o ilustrarlo con la vida espiritual. Ordena mis pasos, ayúdame a verificar, analizar, evaluar mi propia relación contigo, pero a través de tu palabra. En alguna ocasión un hermano me preguntó hace muchos años y dijo: pastor, quiero que usted me diga cómo ando yo en mi vida espiritual. Le digo: hermano, eso solamente Dios lo puede saber, porque podemos tener una fe fingida, podemos tener una fe aparente, pero realmente solamente Dios sabe lo sincero y las intenciones de nuestro corazón. Así que no podemos nosotros definir la vida espiritual de alguien. Se manifiesta de alguna manera y se puede interpretar de una forma, pero realmente el salmista le dijo a Dios: tú que ves el corazón y las intenciones y la raíz de todos los asuntos, tú ayúdame a ordenar mis pasos. Es decir, ayúdame a aclarar mis pensamientos para tener una relación mucho más estrecha y más íntima contigo. Así que esa debe ser, hermanos, nuestro clamor, la de los salmistas y la del profeta Isaías: ordenar nuestro camino, ordenar nuestra casa, nuestros asuntos personales, y también orar a Dios y clamarle para que Él nos ayude a ordenar nuestros pasos, hermanos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. No sabemos cuánto tiempo vamos a durar en este mundo. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir más. Dios nos conceda esa gracia de vida. No lo sabemos, solamente Él. Entre tanto, tenemos que ordenar nuestros propios caminos. No intente usted ordenar la vida de otros. No intente usted ordenarle los caminos, las sendas, corregir la vida de otros, ni juzgarla. Nos corresponde a cada quien, en particular, ordenar nuestros propios pasos, nuestros propios caminos. De esa manera Dios nos va a salvar, nos va a ayudar para salir en el camino correcto. Padre, te ruego que apliques esta palabra a mi vida y a la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén.